La noche del 1 al 2 de febrero de 1959, en la ladera de un monte de los Urales llamado Hola Chahol, 9 excursionistas rajaron su propia tienda por dentro con un cuchillo y salieron corriendo a la nieve, descalzos, a 30 grados bajo cero, y ninguno sobrevivió a esa carrera hacia la oscuridad. La verdadera razón por la que huyeron de un refugio caliente hacia una muerte segura no era una fiera, ni un asesino ni el ejército soviético, era algo que llevaban meses sin poder ver, dormido bajo la nieve, justo encima de sus cabezas. Pero para entender esa huida hay que empezar mucho antes, en una ciudad industrial llamada Sverdlovsk, la actual Ekaterimburgo, a más de 1500 kilómetros al este de Moscú. Allí, en el Instituto Politécnico de los Urales, estudiaba y se preparaba el hombre que reunió al grupo, Igor Alexeyevich Dyatlov, de 23 años, estudiante de radioingeniería y montañero experimentado. Dyatlov no era un aficionado. Poseía la categoría de deportista, construía él mismo receptores de radio y estufas portátiles para las expediciones, y había liderado ya varias travesías por los Urales y por el Altai. La marcha que planeaba para aquel invierno aspiraba a la categoría más alta del sistema soviético de turismo deportivo. La tercera, la más difícil que un excursionista podía obtener en la Unión Soviética de la época. El objetivo era ambicioso. El grupo debía recorrer alrededor de 300 kilómetros con esquís por el norte de la provincia de Sverdlovsk, en pleno invierno, y coronar 2 montañas, el Otorten y el Oikachakur. La expedición se concibió, además como homenaje al 21º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se celebraba precisamente aquellas semanas. Los que partieron con Dyatlov formaban un grupo casi todo de estudiantes y recién graduados del Politécnico. Estaban Zinaida Alexeyevna Kolmogorova, de 22 años, radioingeniera y una de las más queridas del grupo. Lyudmila Alexandrovna Dubinina, de 20, estudiante de Economía de la Construcción, que meses antes había sobrevivido a un disparo accidental en una expedición anterior, y Rustem Vladimirovich Slobodin, de 23, ingeniero graduado. Iban también Yuri Nikolayevich Doroshenko, de 21, Nikolai Vladimirovich Thibaut Brignol, de 23, de ascendencia francesa e ingeniero de profesión, Alexander Sergeyevich Kolevatov, de 24, y Yuri Alexeyevich Krivonishenko, de 23, que trabajaba en el complejo nuclear cerrado de Chelyabinsk 40. El noveno miembro joven era Yuri Yefimovich Yudin. Y había un 10º hombre, mayor y distinto a todos, Semyon Alexeyevich Zolotaryov, de 37 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial e instructor de turismo, que se había sumado al grupo casi en el último momento y al que casi nadie conocía bien. Su presencia entre estudiantes de 20 años alimentaría décadas después toda clase de sospechas. Salieron de Sverdlovsk en tren el 23 de enero de 1959. Viajaron hasta Serov, de allí a Ivdel, y luego en camión hasta el poblado de Vizhai, el último asentamiento habitado en su ruta. Fue en esos primeros días cuando el grupo perdió a uno de sus 10 integrantes. Yuri Yudin, aquejado de fuertes dolores por una afección articular, decidió regresar el 28 de enero. Se despidió de sus compañeros, les entregó parte de su equipo y dio media vuelta. Aquella dolencia le salvó la vida. Fue el único que volvió a casa y viviría hasta 2013. Con Yudin fuera, quedaron los 9 que entrarían en la historia. Antes de partir, Dyatlov había dejado un plan claro. El grupo enviaría un telegrama desde Vizhai en cuanto regresara de la travesía, avisando de que estaban a salvo. La fecha límite acordada era, según se cree, en torno al 12 de febrero de 1959, aunque el propio Dyatlov habría comentado que podían retrasarse algunos días. Ese telegrama nunca llegó. Cuando pasó la fecha prevista, y después varios días más, las familias empezaron a inquietarse. Fue el padre de una de las excursionistas,
junto a otros allegados, quien presionó al Instituto Politécnico y a las autoridades de Sverdlovsk para que actuaran. Solo el 20 de febrero, más de una semana después del plazo, el instituto organizó las primeras cuadrillas de rescate, estudiantes voluntarios, guardas forestales, militares y policía, con aviones y helicópteros peinando el norte de los Urales. El último documento que dejaron los 9 fue su diario colectivo y sus fotografías, reveladas después de sus cámaras congeladas. En ellas se les ve sonrientes, cargando fardos por la nieve, avanzando el 31 de enero y el 1 de febrero hacia un paso sin nombre entre el valle del río Auspilla y la ladera del Holachagl. Ninguno de ellos podía leer lo que significaba aquel nombre en la lengua de los indígenas Mansi que habitaban la región. Traducido, quería decir la montaña de los muertos. El plan que Igor Dyatlov, estudiante de radiotecnia de 23 años del Instituto Politécnico de los Urales, presentó al Comité Deportivo de Sverdlovsk, era ambicioso pero corriente para su época. El objetivo, recorrer alrededor de 300 kilómetros con esquís por el norte de los montes Urales, y alcanzar la cima del monte Otorten, a 1234 metros de altitud, en pleno invierno. La ruta se calificó de categoría 3, la más difícil del sistema soviético de turismo deportivo, y su superación otorgaba a los participantes el título de Máster del Deporte en Turismo. El grupo partió de la ciudad de Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, el 23 de enero de 1959, a bordo de un tren nocturno. Eran 10, además de Dyatlov iban Sinaida Kolmogorova, de 22 años, Lyudmila Dubinina, de 20. Los estudiantes Yuri Doroshenko y Rustem Slobodin, Nikolai Thibault-Brignol, de 23, descendiente de franceses, Alexandre Kolevatov, el 10º miembro, Yuri Yudin, y el mayor de todos, Semyon Solotaryov, de 37 años, veterano de la Gran Guerra Patria e instructor de esquí ajeno al instituto. El primer tramo los llevó en tren hasta Serov, y luego hasta Ivdel, un pueblo maderero, que era también centro de un sistema de campos de trabajo, el Gulag. De allí tomaron un autobús hasta el asentamiento de Vizay, el último punto habitado del recorrido, a donde llegaron el 25 de enero. El 26 subieron en un camión hasta un puesto forestal conocido como el Sector 40, y el 27, un lugareño llamado apodado el Abuelo Eslava, les acercó los bártulos en un trineo tirado por un caballo hasta un poblado minero abandonado que los mapas llamaban Segundo Norte. Fue allí donde el grupo perdió a un hombre. Yuri Yudin, aquejado de un fuerte dolor por una ciática y una dolencia reumática en las piernas, comprendió que no podría seguir con la marcha. El 28 de enero se despidió de sus compañeros. Antes de dar media vuelta recogió unas muestras minerales del poblado abandonado, y aún ayudó a repartir el peso de las mochilas. Aquella decisión, tomada por un dolor en las piernas, lo convertiría en el único superviviente del grupo de Dyatlov, y viviría hasta 2013. Desde Segundo Norte, los 9 restantes remontaron el curso helado del río Losva, y luego el de su afluente, el Auspilla, cargando cada uno mochilas que rondaban los 30 kilos. El plan escrito, que Dyatlov había dejado en manos del club deportivo, fijaba una fecha clave. Enviarían un telegrama desde Vizay, ya de regreso, alrededor del 12 de febrero. Ese telegrama nunca llegaría. Lo que sabemos de sus últimas jornadas procede de 2 fuentes que sobrevivieron a la nieve, los diarios del grupo y sus cámaras fotográficas. El 1 de febrero, tras acampar cerca de la Auspía, dejaron un depósito de provisiones y equipo sobrante, lo que en la jerga se llamaba un lavaz, para aligerar la carga en el asalto a la cima. En sus rollos de película quedaron congelados los últimos gestos, los excursionistas hundiéndose hasta la cintura en la nieve, colocando los esquís, riendo ante el objetivo, y una toma, tomada ya con luz escasa, del grupo excavando en la ladera para clavar la tienda. Los diarios conservan el mismo pulso cotidiano hasta el final. Hablan del frío,
que rondaba los 20 grados bajo cero, de las bromas del grupo, de las discusiones sobre el amor y la amistad. El propio grupo redactaba un boletín satírico titulado El Otorten Vespertino, cuyo primer y único número, fechado el 1 de febrero, especulaba en broma sobre la existencia del hombre de las nieves en aquellas montañas. Aquella hoja mecanografiada a mano sería lo último que escribieron con humor. El nombre del lugar hacia el que se dirigían para plantar su tienda no auguraba nada bueno. La ladera formaba parte de una elevación que el pueblo indígena Mansi llamaba Holatsiajl, una expresión que suele traducirse como la montaña de los muertos o montaña muerta. El 1 de febrero, en lugar de bordear la cima del Holatsiajl para acampar protegidos en el bosque del valle, Dyatlov ordenó montar la tienda en la propia pendiente abierta, a unos 1090 metros de altitud, sobre la nieve, expuestos al viento. Se cree que quiso evitar perder altura ganada, o que la mala visibilidad los desvió de su rumbo. Fuera cual fuese la razón, aquella noche del 1 al 2 de febrero fue la última en la que los 9 estuvieron vivos y juntos dentro de la lona. Lo siguiente que verían ojos humanos, semanas después, sería esa misma tienda, medio enterrada y desgarrada sin nadie dentro. La búsqueda no empezó hasta que el silencio se hizo insoportable. Igor Dyatlov, el líder del grupo, de 23 años, había prometido enviar un telegrama al club deportivo del Instituto Politécnico de los Urales en Sverdlovsk, hacia el 12 de febrero de 1959. Cuando pasó una semana sin señal alguna, los familiares presionaron. El 20 de febrero, las autoridades del instituto autorizaron por fin una expedición de rescate. El primer grupo de voluntarios, encabezado por Boris Slovtsov, estudiante del propio Politécnico, partió hacia el noroeste de la provincia, hacia la cordillera donde se les había perdido la pista, cerca de una elevación que los Mansi, el pueblo indígena de la zona, llamaban Yolatsial. Fue el 26 de febrero de 1959 cuando Slovtsov y su compañero Mikhail Sharabin, avanzando por la ladera oriental de aquella montaña, distinguieron algo bajo la nieve. A poco más de 1000 metros de altitud, sobre una pendiente batida por el viento, asomaba la lona de una tienda semienterrada. Estaba montada en el flanco de la ladera, no en la protección del bosque que quedaba 1,5 metros más abajo, sino a la intemperie. La nieve la cubría casi por completo, solo un extremo hundido sobresalía de la superficie helada. Sharabin usó un piolet para abrir la lona endurecida por el hielo. Dentro no había nadie, y lo que hallaron en aquel interior vacío es la imagen que ha perseguido este caso durante más de 6 décadas. Las pertenencias de 9 personas, intactas y en orden. Los abrigos doblados o extendidos. Las botas de fieltro, los balenquí colocadas en fila. 8 o 9 pares de calzado en total, según los inventarios posteriores. Una cámara fotográfica. Un diario. Trozos de tocino cortados sobre una tela. Una estufa de campaña plegada sin encender. La comida de la cena preparada pero no consumida. Faltaba la gente, y faltaba casi toda su ropa de abrigo. Ese fue el detalle que ningún rescatador supo explicar aquella tarde. Quienes habían dormido allí habían salido descalzos o medio descalzos, sin sus abrigos, al exterior de una ladera donde la temperatura rondaba los 30 grados bajo cero, y el viento no daba tregua. Los peritos que llegaron después estudiaron la propia lona, y el hallazgo que cambió la lectura de todo el caso estaba en los cortes. La tienda no había sido rajada desde fuera. Fue una experta forense, Henrietta Chorkina, quien examinó los desgarros y concluyó que la lona había sido cortada desde el interior con un cuchillo, por una o varias manos que empujaban el filo hacia afuera. Había varios tajos. Eran incisiones deliberadas. Alguien, dentro de la tienda, había abierto un boquete en la pared para salir por él en lugar de usar la entrada. Esa entrada, en el lado que miraba pendiente arriba,
seguía cerrada. El poste central se había vencido bajo el peso de la nieve, hundiendo el techo de la tienda de campaña, una tienda larga, cosida a partir de dos más pequeñas para alojar a los 9. Los excursionistas, por tanto, no habían huido por la puerta. Habían tajado la pared que tenían a su espalda, la que daba ladera abajo hacia el bosque, y habían salido a la nieve en calcetines. Slobtsov, el estudiante que la encontró, describió después haber visto una linterna sobre la tienda, apoyada encima de la lona hundida, apagada, y en la nieve partiendo de aquella pared cortada se distinguían huellas. 8, quizá 9 rastros de pisadas descendían por la ladera en dirección al valle. No eran las marcas caóticas de una desbandada de pánico ciego. Las huellas, congeladas en columnas de nieve compactada que el viento había esculpido, sugerían un descenso más o menos ordenado, algunas de pies descalzos, otras de un solo calcetín, otras de un pie desnudo. Se perdían tras unos 500 metros, cerca del límite del bosque. Nadie había vuelto a por sus botas. Nadie había recogido su abrigo del interior. Fuera lo que les hizo tajar la lona con un cuchillo y salir a la ventisca sin calzarse. Ocurrió lo bastante deprisa como para que abandonar el único refugio a 30 bajo cero les pareciera la opción más segura. Y sin embargo, el interior estaba en calma. No había signos de lucha, ni de un intruso, ni de sangre sobre las pertenencias ordenadas. La tienda estaba vacía. Los 9 estaban ladera abajo, en la línea de aquellas huellas. Y lo que los rescatadores encontrarían al seguirlas junto a un viejo cedro y, más tarde en el fondo de un barranco, sería mucho más difícil de mirar que una lona cortada. La mañana del 26 de febrero de 1959, el estudiante Mikhail Sharavin y su compañero Boris Slobtsov, ambos del Instituto Politécnico de los Urales, avanzaban por la ladera oriental del Holachial cuando divisaron la tienda a unos 1100 metros de altitud. Estaba medio hundida por la nieve, con el extremo norte todavía en pie sobre los esquís que hacían de mástiles. La lona aparecía cortada desde dentro, y de su interior asomaban las botas de fieltro, las mochilas y casi todo el calzado del grupo. No había ni un solo cuerpo. El rastro que salía de la tienda descendía ladera abajo hacia el noreste, en dirección a un bosque de coníferas. Sharavin y Slobtsov siguieron aquellas huellas. Eran pisadas de gente que caminaba, no que corría, algunas descalzas o cubiertas apenas con calcetines, marcadas en la nieve endurecida a lo largo de unos 500 metros hasta que el terreno se volvía irregular y se perdían. Al pie de un viejo cedro solitario, a unos 1500 metros de la tienda, encontraron los 2 primeros cadáveres esa misma jornada. Yuri Doroshenko, de 21 años, y Yuri Krivonishenko, de 23, yacían junto a los restos de una pequeña hoguera. Ambos estaban en ropa interior. Krivonishenko vestía apenas calzoncillos y una camiseta rota descalzo, Doroshenko, en calzoncillos y calcetines. Las ramas más bajas del cedro estaban partidas hasta una altura de casi 5 metros, como si alguien hubiese trepado buscando ver algo o conseguir leña. En las manos de Krivonishenko había quemaduras, y un trozo de piel mordido de su propio nudillo. La hoguera, encendida con ramas verdes, se había apagado tras un par de horas. No bastó. Entre el cedro y la tienda, dispersos en la pendiente, aparecieron 3 cuerpos más en los días siguientes. Igor Dyatlov, el líder de la expedición, de 23 años, fue hallado boca arriba a unos 300 metros del cedro, con la cabeza orientada hacia la tienda, aferrando el tronco de un abedul. Llevaba chaqueta pero un solo zapato. Zinaida Kolmogorova, de 22, apareció más arriba, a unos 630 metros de la tienda, mejor vestida que los demás, pero también sin calzado adecuado. El 5 de marzo, la sonda de un rescatista dio con Rustem Slobodin de 23, a medio camino entre ambos,
tumbado boca abajo con un solo balenki, la bota de fieltro rusa en el pie derecho. Los tres habían muerto de hipotermia mientras intentaban regresar cuesta arriba, hacia la tienda que habían abandonado. Faltaban 4. Durante casi 2 meses la nieve los guardó. Solo el 4 de mayo de 1959, cuando el deshielo empezó a ceder, los buscadores localizaron en un barranco a unos 75 metros del Cedro, bajo 4 metros de nieve, los cuerpos de Lyudmila Dubinina, de 20 años, Semyon Zolotaryov, de 38, el mayor y el más experimentado del grupo Nikolai Thibault-Brignol, de 23, y Alexandr Kolevatov, de 24, yacían en el lecho de un arroyo helado, y aquí la escena cambiaba. Estos 4 llevaban prendas quitadas a los 2 hombres del Cedro. Dubinina vestía un jersey y un gorro que habían pertenecido a Krivonishenko, ya muerto. Los pantalones de Krivonishenko, cortados y quemados, cubrían las piernas de otro. Se habían repartido la ropa de los caídos para sobrevivir un poco más. Cerca de los cuerpos, los rescatistas encontraron un improvisado suelo de ramas, un lecho hecho a mano en el fondo del barranco, a cierta distancia de donde reposaban finalmente los cadáveres, como si el grupo hubiese preparado un refugio y luego se hubiera desplazado o hubiese sido arrastrado. Zolotaryov aún tenía al cuello su cámara fotográfica y una libreta, Kolevatov un jersey con el codo remendado. Ninguno de los 9 llevaba abrigo de invierno ni botas fuera de la tienda. Todo eso había quedado atrás, ordenado en la lona cortada de la ladera. El forense Boris Bodrozdeny, que practicó las autopsias en Ivdel, dató la muerte de los 5 primeros por congelación. Pero al abrir los 4 del barranco, lo que vio en Dubinina, en Zolotaryov y en Thibault-Brignol, no encajaba con una muerte por frío, ni con nada que un cuerpo se hiciera a sí mismo cayendo sobre la nieve. La primera autopsia la firmó el forense Boris Bodrozdeny, el 4 de marzo de 1959, sobre las mesas del depósito de Ivdel, en los Urales, cuando aún solo había 5 cadáveres. Igor Dyatlov, el jefe del grupo, de 23 años, Zinaida Kolmogorova, de 22, Yuri Doroshenko, de 21, Rustem Slobodin, de 23, y Georgi Krivonishenko, de 23. Bodrozdeny escribió en cada informe la misma causa: muerte por hipotermia, congelación, exposición al frío. Ninguno de los 5 tenía heridas internas que pudieran haberlos matado. Lo que tenían eran los signos clásicos de quien se muere de frío: la piel de tono pardo rojizo, los dedos flexionados, la sangre concentrada en el corazón y en los grandes vasos. Había, sin embargo, detalles que no encajaban con una simple congelación. A Yuri Doroshenko, hallado junto al Cedro, le encontraron espuma grisácea saliendo de la mejilla derecha y quemaduras en un pie y en el pelo, como si se hubiera acercado demasiado al fuego que ellos mismos encendieron bajo aquel árbol. A Georgi Krivonishenko le faltaba tejido de las falanges y tenía un trozo de piel humana entre los dientes, mordido de su propia mano. Rustem Slobodin presentaba una fisura en el cráneo de unos 6 centímetros, pero Bodrozdeny fue explícito: esa fractura no había causado la muerte, y el hombre había muerto congelado. Zinaida Kolmogorova, la de 22 años, tenía un hematoma alargado en el costado derecho, de unos 29 por 6 centímetros, como el trazo de una porra. Todo cambió el 4 de mayo de 1959, 2 meses después, cuando los buscadores encontraron los 4 cuerpos que faltaban en un barranco a unos 75 metros del Cedro, bajo cerca de 4 metros de nieve, junto a un arroyo. Eran Lyudmila Dubinina, de 20 años, Semyon Zolotaryov, el mayor, de 38, Nikolai Thibault-Brignol, de 23, y Alexandr Kolevatov, de 24. Fue en estos 4 donde aparecieron las heridas que ninguna versión oficial logró explicar. Nikolai Thibault-Brignol tenía una fractura hundida en el cráneo, del lado derecho de unos 17 por 9 centímetros.
Semión Zolotaryov y Lyudmila Dubinina compartían el mismo patrón devastador: costillas rotas en serie. A Zolotaryov le habían fracturado varias costillas del lado derecho. A Dubinina, costillas de ambos lados con hemorragia en el corazón. Y lo que desconcertó a Boris Vozdrozdenny fue precisamente lo que no había. Ninguno de esos tres tenía heridas abiertas ni contusiones externas correspondientes a semejante daño. El forense declaró que aquella fuerza equivalía a la de un coche a gran velocidad o a una caída desde altura, y que ninguna persona podría haber causado esas lesiones con las manos, porque no había marcas de golpe en la piel. El detalle que convirtió el caso en leyenda estaba en el rostro de Lyudmila Dubinina. Le faltaba la lengua, le faltaban los ojos, parte de los labios y tejido de la cara. A Semión Zolotaryov también le faltaban los globos oculares. A Alexandre Kolevatov, parte de las cejas y tejido facial. La ausencia de la lengua de Dubinina, la joven de 20 años que yacía boca abajo sobre una roca en la corriente del arroyo, alimentó durante décadas la sospecha de una violencia deliberada, de una mutilación con arma. La explicación forense, mucho menos siniestra, la sostuvo el propio Vozdrozdenny y la refrendaron estudios posteriores. Los tejidos blandos, lengua, ojos, labios, son los primeros en desaparecer cuando un cuerpo permanece sumergido en agua corriente y expuesto a la fauna y a la descomposición durante semanas. Dubinina estaba con la cara contra el agua, su boca era el punto más bajo. No hicieron falta manos ni cuchillos. Quedaban las costillas. La hipótesis que fue ganando terreno entre los investigadores modernos es que Dubinina, Zolotaryov, Thibaut Brignol y Kolevatov cayeron o fueron arrastrados hacia aquel barranco cubierto de nieve, y que el peso de una masa de nieve compactada sobre el tórax, o la caída sobre el suelo helado del propio barranco, produjo fracturas por compresión sin desgarrar la piel superficial. Exactamente el cuadro que describió Vozdrozdenny: fuerza enorme sin herida externa, ropa de unos, medida en niveles anómalos de radiación en otros, prendas intercambiadas entre cadáveres. Pero en 1959, nadie escribió esa conclusión. El caso se cerró con una frase que sonaba a confesión de derrota, y con documentos que tardarían decenios en salir a la luz. La investigación oficial la abrió el fiscal Vasily Ivanovich Tempalov el 26 de febrero de 1959, el mismo día en que el grupo de búsqueda encontró la tienda cortada en la ladera del Holatsial. Tempalov, fiscal de la ciudad de Ivdel, en la provincia de Sverdlovsk, fue quien redactó las primeras actas y quien inspeccionó la tienda con los esquiadores voluntarios que subieron desde el campamento base. Pocas semanas después, el caso pasó a manos de Lev Nikitovich Ivanov, fiscal criminalista de la Fiscalía Regional de Sverdlovsk, que se convertiría en el investigador principal y en el hombre que firmaría el cierre. Ivanov trabajó con un margen que hoy resulta desconcertante. Apenas 3 meses. La causa se abrió formalmente a finales de febrero y se clausuró el 28 de mayo de 1959. En ese tiempo se realizaron las autopsias en la morgue de Ivdel. Se interrogó a decenas de testigos, se catalogaron las pertenencias de la tienda y se documentaron los daños de los cuerpos, algunos de ellos hallados un mes después, cuando la nieve empezó a fundirse en mayo. El expediente reunido superaba las 400 páginas entre atestados, fotografías, telegramas y declaraciones. En ese legajo aparece la frase que alimentaría 7 décadas de sospecha. Ivanov escribió que la muerte de los 9 excursionistas se debió a una stigina esila, una fuerza natural a la que los jóvenes no habían podido resistir. La fórmula exacta, en la resolución de cierre, hablaba de una fuerza elemental que el grupo fue incapaz de superar. No decía qué fuerza, no la nombraba, y esa omisión, en un documento oficial soviético, funcionó como una puerta cerrada con llave. Detrás de esa vaguedad hubo presión política.
El caso implicaba a 9 estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, en Sverdlovsk, la ciudad hoy conocida como Ekaterimburgo. La región estaba salpicada de instalaciones militares y del complejo nuclear cerrado de Chelyabinsk-40, escenario en 1957 del desastre de Mayak, uno de los peores accidentes radiactivos de la historia soviética, silenciado durante décadas. Cualquier investigación que se acercara a esa zona caminaba sobre hielo fino. El propio Lev Ivanov admitiría años más tarde que no actuó con libertad. En un artículo publicado en 1990 en el periódico kazajo Leninsky Put, ya en plena perestroika, el antiguo fiscal reconoció que recibió instrucciones de sus superiores para cerrar el caso y guardar silencio sobre ciertos detalles. Escribió que se le ordenó desde arriba clausurar la investigación, y llegó a pedir perdón, en aquel texto, a los familiares de las víctimas por no haber dicho todo lo que sabía en su momento. Ivanov, que para entonces vivía en Kazajistán, murió en 1997, y esa confesión tardía convirtió su firma de 1959 en la prueba favorita de quienes veían un encubrimiento. Porque el gesto que más combustible dio a la teoría de la conspiración no fue la conclusión, sino lo que vino después, el sellado del expediente. Una vez cerrado el 28 de mayo, el legajo fue enviado a un archivo secreto de la Fiscalía de Sverdlovsk y clasificado. No se permitió el acceso público durante años. En una época sin Internet y con una prensa controlada por el Estado, un archivo cerrado equivalía a una historia que oficialmente no existía. Las familias recibieron los cuerpos, celebraron los entierros en el cementerio Mikhailovskoye de Sverdlovsk y muy poco más. Hubo además un detalle logístico que reforzó las sospechas. Se prohibió durante un tiempo la entrada de excursionistas a la zona norte del paso, una restricción de 3 años según varias fuentes, justo la clase de medida que en la mente de los curiosos protege un secreto en lugar de proteger a los montañeros. Y estaba el vocabulario del propio documento. Un fiscal soviético experto en criminalística tenía en su léxico palabras precisas: homicidio, negligencia, congelación, alud. Eligió, en cambio, una expresión que no señalaba a nadie ni a nada concreto. Esa palabra prohibida, la que Ivanov no escribió, se convirtió en el hueco donde cabían todas las hipótesis. El expediente permaneció en las sombras hasta que, ya disuelta la Unión Soviética, empezó a filtrarse por partes. En 2009, una fundación con sede en Ekaterimburgo, dedicada a la memoria del grupo, logró digitalizar y difundir buena parte de aquellas páginas 50 años después de los hechos. Fue entonces cuando el público pudo leer, por fin, la frase entera de Lev Ivanov, y descubrió que la conclusión oficial no cerraba nada. Dejaba, en negro sobre blanco, una fuerza sin nombre en mitad de una ladera nevada. Ese vacío bastó para que, durante décadas, otros lo llenaran con cohetes, radiación y criaturas que caminaban sobre la nieve. Cuando la investigación oficial se cerró en mayo de 1959, el vacío que dejó lo llenaron las hipótesis, y ninguna prendió con tanta fuerza como la de las pruebas militares. En los cielos de los Urales del norte aquel invierno se realizaban lanzamientos de cohetes desde el polígono de Kapustin Yar, y más tarde desde Baikonur, en la estepa kazaja. Los defensores de esta teoría se aferraron a un dato real. En la madrugada del 17 de febrero de 1959, un grupo de excursionistas dirigido por Gennady Karelin, a decenas de kilómetros del paso, observó una esfera luminosa cruzando el firmamento. El propio Lev Ivanov, el fiscal instructor de Sverdlovsk, que llevó el caso, recogió testimonios de aquellas esferas de fuego y años después, en 1990, publicó un artículo en el diario kazajo Leninsky Put, confesando que había recibido orden de sus superiores de no investigar esas luces. El problema es de calendario. Los 9 de Igor Dyatlov murieron en la noche del 1 al 2 de febrero de 1959.
Las esferas luminosas más documentadas, la del 17 de febrero y otra del 31 de marzo vista por el mismo campamento de rescate, aparecieron semanas después de la tragedia. Un cohete que cayó 2 semanas más tarde no pudo cortar una tienda el 1 de febrero. Ni el modelo R-7 ni el R-12 que entró en servicio ese mismo año tenían rutas de vuelo que sobrevolaran el monte Otorten. La ojiva que algunos imaginaron nunca dejó cráter, ni metralla, ni restos de combustible en la ladera del Holatzial. La teoría del ataque de los Mansi, el pueblo indígena de cazadores de renos de la región, se derrumbó incluso antes. Varios hombres Mansi fueron detenidos e interrogados en febrero de 1959, entre ellos miembros de la familia Bakhtiarov y de la familia Anyamov. Los investigadores comprobaron que en la nieve virgen que rodeaba la tienda no había más huellas que las de los propios 9 excursionistas, 8 o 9 rastros que bajaban ladera abajo. Nadie subió tras ellos. Además, la cumbre que los rusos llamaban Montaña de los Muertos no era para los Mansi un lugar sagrado prohibido, era simplemente terreno pobre en caza. Los detenidos fueron liberados sin cargos. Los ovnis y el Yeti heredaron el hueco. En 2014, el canal Discovery emitió un documental que atribuía las muertes a un hombre de las nieves, apoyándose en un fotograma borroso del carrete de los excursionistas y en una nota de su diario satírico donde bromeaban con que a partir de ahora sabemos que los hombres de nieve existen. Era humor de campamento, no un avistamiento. El fotograma mostraba, con toda probabilidad, a uno de los propios miembros del grupo entre los árboles. Quedaba la radiación. La autopsia de los cuerpos del barranco reveló, en el examen de dosimetría solicitado en 1959, restos radiactivos en la ropa de 2 de las víctimas, Lyudmila Dubinina y Alexandre Kolevatov. Ese dato alimentó durante décadas la sospecha de un accidente nuclear. Pero Kolevatov había trabajado como técnico en un laboratorio ligado al sector nuclear en Moscú, antes de estudiar en el Instituto Politécnico de los Urales, y la contaminación de baja intensidad en prendas concretas era compatible con esa exposición previa, no con una explosión en la montaña. El fondo radiactivo general del paso, medido entonces, resultó normal. La hipótesis del infrasonido, popularizada más tarde, sostenía que el viento al rodear la cumbre del Holatzial generaba un remolino de Kármán, una vibración de baja frecuencia capaz de provocar pánico, náuseas y terror irracional, empujando a los 9 a huir de la tienda medio desnudos a menos de 30 grados bajo cero. Es un fenómeno físico real, pero especulativo aquí. No explica las costillas fracturadas de Dubinina ni el cráneo hundido de Nikolai Thibault-Brignol, lesiones que el forense Boris Vozdrozhdeny comparó con las de un accidente de coche. Y por último el alud. Durante años se descartó, porque la ladera del Holatzial tiene una pendiente de apenas unos 20 grados, demasiado suave, en apariencia, para deslizarse. No había cono de derrubios evidente cuando llegaron los rescatadores el 26 de febrero de 1959. La tienda seguía en pie a medias, no arrasada. Esa objeción parecía definitiva, y sepultó la explicación más simple bajo medio siglo de cohetes, esferas de fuego y monstruos. Hasta que 60 años después, 2 ingenieros con un ordenador y las curvas de una película de Disney, decidieron volver a mirar exactamente esa pendiente de 20 grados. Durante casi 6 décadas, el expediente había permanecido cerrado con aquella fórmula imposible, una fuerza natural desconocida. En febrero de 2019, la Fiscalía General de la Federación Rusa anunció que reabría oficialmente el caso. El fiscal Andrei Kuryakov, subdirector del Departamento de Supervisión de la Fiscalía de la región de Sverdlovsk, quedó al frente. En una rueda de prensa en Ekaterimburgo, Kuryakov fue explícito. Se examinarían solo 3 hipótesis, y las 3 eran naturales. Un alud, una tormenta de nieve, y lo que en ruso llamaron una placa de nieve. Descartó de entrada los ovnis, las pruebas de armas y toda intervención humana. 75 versiones se habían acumulado sobre el caso. La Fiscalía se comprometió a valorarlas y a quedarse con una. Los investigadores no se limitaron a releer papeles.
En marzo de 2019, un equipo subió de nuevo al paso, en el noreste de la República de Komi y la región de Sverdlovsk, hasta la ladera oriental del Holat-Siail, a algo más de 1100 metros de altitud. Llevaron a expertos, midieron pendientes, reconstruyeron la posición de la tienda de aquel 1 de febrero de 1959. Repitieron mediciones sobre el terreno, comprobaron ángulos de inclinación y volvieron a interrogar el escenario que Boris Slobtsov había encontrado vacío y cortado desde dentro. En julio de 2020, Kuryakov presentó la conclusión. La causa, dijo, fue una luz. El grupo de Igor Dyatlov, sorprendido de noche, cortó la lona desde el interior y descendió unos 1500 metros ladera abajo hacia la línea de árboles buscando refugio. La visibilidad, sostuvo la fiscalía, no superaba los 16 metros. Al perder de vista la tienda, ya no pudieron regresar, y el frío hizo el resto. Kuryakov llegó a decir que los excursionistas no tuvieron ninguna posibilidad de salvarse. La familia de las víctimas y buena parte de la prensa rusa recibieron el veredicto con escepticismo. Para muchos, una luz no explicaba las costillas rotas ni el cráneo hundido. Ahí entró la ciencia. En enero de 2021, la revista Communications, Earth and Environment, del grupo Nature, publicó un artículo firmado por 2 ingenieros de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Alexander Puzrin, catedrático de geotecnia en el ETH de Zúrich, y Johann Gaume, especialista en dinámica de aludes que dirige un laboratorio en la EPFL. El título hablaba de un posible desprendimiento de placa de nieve en el incidente Dyatlov. Su modelo unía 2 mundos, la mecánica de suelos y las simulaciones de animación que los estudios habían desarrollado para la película Frozen de Disney para representar el movimiento de la nieve. El mecanismo que describieron era preciso. La tienda se había clavado en un corte hecho en la ladera, dejando por encima una pared de nieve. Los vientos catabáticos, esos que bajan pendiente abajo cargados de nieve, fueron depositando una capa nueva durante horas. Bajo ella una capa débil y frágil, con una pendiente que sobre el papel parecía suave, de apenas unos grados, pero que localmente se acercaba a los 30, suficiente. Gaume y Puzrin calcularon que bastaron unas 9 horas y media desde el corte de la tienda para que la placa cediera, y explicaron por qué las heridas eran tan brutales sin sangre externa visible, un bloque de nieve endurecida cayendo sobre cuerpos tumbados, apoyados sobre sus esquís rígidos, podía fracturar costillas y cráneos sin desgarrar la piel. Simularon el impacto con datos de ensayos con cadáveres usados en la industria del automóvil de los años 70. Gaume declaró que la palabra alud incomodaba porque la gente imagina un río de nieve sepultándolo todo. Lo que ellos proponían era más pequeño y más cruel. Una placa que golpea, hiere y desaparece bajo la siguiente nevada, sin dejar el rastro que los rescatadores buscaban en febrero. Ni Gaume ni Puzrin afirmaron haber cerrado el caso. Escribieron que su modelo demostraba que el escenario era físicamente posible, no que fuera seguro. Reconocieron las incógnitas que seguían sin encajar. ¿Por qué la placa tardó tantas horas? ¿Por qué algunos cuerpos aparecieron a más de 70 metros ladera abajo en el barranco? La fiscalía y la revista de Nature apuntaban en la misma dirección. La montaña, y no una mano exterior, había matado a los 9, pero ni Kuryakov ni los 2 ingenieros suizos lograron silenciar del todo las otras voces. Porque antes de que la ladera fuera acusada, otros habían señalado al cielo, a los cohetes que cruzaban aquellos Urales y a las siluetas que algunos juraron haber visto en la nieve. La avalancha de placa que la comisión de Andrei Kuryakov, fiscal jefe de la región de Sverdlovsk, señaló en julio de 2020 no era una idea nueva. Ya en 1959, el investigador Lev Ivanov había escrito en el expediente que la muerte de los 9 se debió a una fuerza natural elemental que los excursionistas fueron incapaces de superar. La frase estaba ahí, mecanografiada, desde el 28 de mayo de 1959. Durante 60 años nadie quiso creerla, y conviene preguntarse por qué una explicación física, escrita por el propio fiscal que cerró el caso, tardó tanto en imponerse. La respuesta empieza en el secretismo.
La Unión Soviética no permitió que las familias de Igor Dyatlov, el líder de 23 años, o de Lyudmila Dubinina, la estudiante de 20 a la que le faltaba la lengua, leyeran el expediente completo. El sumario, unas 400 páginas, quedó clasificado en un archivo de Ekaterimburgo. Y donde el Estado calla, la imaginación construye. Lev Ivanov, ya jubilado, confesó en 1990 al periódico kazajo Leninsky Put que le habían ordenado desde Moscú abandonar la línea de investigación sobre las esferas de fuego que varios testigos, incluido un grupo de meteorólogos, dijeron haber visto en el cielo de los Urales aquellas noches de febrero. Esa orden de silencio fue el primer ladrillo de la leyenda. Sin datos, cualquier hipótesis valía igual. Los detalles reales, la tienda del monte Holatsial cortada desde dentro, los cuerpos descalzos a 1,5 kilómetros ladera abajo, la radiación en la ropa de Dubinina y Alexander Kolevatov se convirtieron en piezas de un rompecabezas sin caja. Y el nombre del lugar ayudó. Holatsial, en lengua mansi, se traduce a menudo como montaña de los muertos, aunque los propios mansi lo entendían más como montaña sin caza, un lugar estéril. La traducción macabra vendía mejor. El caso resurgió con fuerza en 1990 y 1991, cuando la Glasnost de Mikhail Gorbachev abrió los archivos. El periodista Anatoly Gushin publicó entonces artículos y en 1999 el libro El precio de los secretos de Estado son 9 vidas, donde defendía la hipótesis de un arma secreta. Fue el pistoletazo de salida para décadas de teorías. En 2013, la editorial estadounidense publicó Dead Mountain, de Donny Eichar, que recorrió el paso en persona y propuso los infrasonidos generados por el viento sobre la cresta como causa del pánico. Cada libro añadía una capa. En Ekaterimburgo se fundó la Fundación Dyatlov, presidida durante años por Yuri Kuntsevich, que reunió documentos, presionó a las autoridades y mantuvo vivo el recuerdo de los 9. Fue en parte esa presión la que llevó al Comité de Investigación de Rusia a reabrir formalmente el caso en 2019. Kuntsevich, que asistió de niño a los funerales de 1959, no aceptó las conclusiones de la avalancha. Muchos familiares tampoco. Para ellos, admitir la montaña era admitir que sus hijos y hermanos cometieron un error mortal al montar la tienda en una pendiente de unos 20 grados. Y eso resultaba más doloroso que un enemigo invisible. Ahí está la raíz del apetito por el misterio. Una placa de nieve deslizándose en la oscuridad, a 30 grados bajo cero, es una tragedia sin culpable y sin sentido narrativo. Un cohete, un experimento del ejército soviético, un Yeti de los Urales o incluso los Mansi, a quienes la policía interrogó en 1959 y descartó por completo, ofrecen algo que la física niega: intención. Preferimos un villano a un azar. Hoy, en el paso que la administración de Sverdlovsk rebautizó oficialmente como Paso Dyatlov, hay una placa de piedra con los 9 nombres, colocada por montañeros que suben cada invierno en su memoria. La tumba colectiva está en el cementerio Mikhailovskoye de Ekaterimburgo, salvo la de Semyon Zolotaryov, el instructor de guerra de 37 años, enterrado aparte. El monte Holatsial sigue siendo el mismo montículo pelado y ventoso de 1079 metros, sin nada notable salvo lo que sabemos que ocurrió a sus pies. Y lo que ocurrió según el mejor conocimiento disponible fue esto: la montaña, no una mano exterior, mató a los 9. El secretismo de un Estado y el hambre humana de lo inexplicable tardaron 60 años en dejar que esa verdad, sencilla y brutal, respirara. Decidme en los comentarios, ¿aceptáis la explicación de la avalancha de placa o creéis que aún queda algo sin resolver en la ladera de Holatsial? Si os gustan estas historias contadas con calma y con los hechos por delante, suscribíos y acompañadnos en el próximo misterio.